Buenas tardes, pregunta médica, Frecuencias Dominicanas. Vamos a iniciar el programa de forma inusitada, una conexión con mi amigo colaborador, el doctor Mejía Torres, desde New Jersey. Mejía, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor Reynoso Jiménez. Un orgullo de la ciencia y la conciencia. Ay, qué bueno. Tengo una inquietud, porque a veces uno mira esos archivos y se encuentra de metodología manuscrita, forma de pensar, y uno dice, ven acá, déjame conciliar estas informaciones con el doctor Mejía Torres. Déjame conciliar estas informaciones con Mejía Torres. Yo puedo decir Ediberto Mejía y Torres. Bueno, realmente puede decirlo, ninguna norma lo impide o lo prohíbe, y dice que a nadie se le puede impedir lo que ninguna norma, ninguna ley le prohíbe. Sin embargo, pierde elegancia gramatical, porque la Real Academia, por ejemplo, sí establece una razón para justificar el uso de la I entre dos apellidos. En este caso, el ejemplo, Mejía y Torres, que son mis dos apellidos. No procede esa I como conjunción, dice la Real Academia. ¿Por qué? Porque la Real Academia dice que se justifica el uso de la I entre dos apellidos cuando el primer apellido podría confundirse con un nombre. Sí. Por ejemplo, el Mercedes, hay personas que lo tienen como apellido, Ramón Mercedes Carrasco, pero digamos en el caso de una mujer, digamos que la mujer se llame Milagros o se llame Ramona, pero es apellido Mercedes y García. Ahí hay que usar la I entre Mercedes como primer apellido y García, que sería el segundo apellido, porque ella se llama Ramona Mercedes y García. Porque si no se pone la I, podría confundirse el apellido Mercedes como un segundo nombre. Sí. Entonces yo digo, Ramona Mercedes García, tú no sabes si Mercedes es nombre o apellido. O si solamente tiene un solo apellido que se llama García. Exacto, parecería que si él tiene solo como apellido García, porque Mercedes parecería un nombre, no un apellido. Para evitar eso, la Real Academia dice que cuando el primer apellido se podría confundir con un nombre, entonces hay que poner la I para que se sepa que eso no es un nombre, sino un apellido. Tú lo tienes allá, por ejemplo, el escritor se llamaba Santiago Ramón y Cajal, porque Ramón podría ser un nombre. Entonces, sí, para que se sepa que es un apellido, se pone la I. Pero solo en ese caso. Yo no puedo decir doctor Andrés Reynoso y Jiménez. Es una ridiculez. No procede, porque Reynoso nunca se confunde con un nombre. Yo digo doctor Andrés Reynoso Jiménez. Suena elegante. En el caso, hice la analogía con la doctora Luisa Altagracia Tejeda Ortiz. En el caso de que tú quieras ser incluida por la emoción y ella quiere recordar a su mamá y en un documento dice Tejeda y Ortiz. No procede. No, provoca un ruido. De hecho, es que el lenguaje, el idioma per se, tiene una rítmica, lo que llaman la euritmia del lenguaje, el sonido agradable, elegante. Si ella dice doctora Luisa Altagracia Tejeda y Ortiz, genera un ruido con la I, es un estorbo, es una basura gramatical ahí en el medio que estorba la armonía de Luisa Altagracia Tejeda Ortiz, porque es que Tejeda no suena como nombre. Y en el caso, por ejemplo, con
cuando yo lo visitaba a ustedes, que tenían una unión reciente conyugal, que me invitaban ahí a la Bolívar, como algo de halago, que yo llegara a tu casa como un halago, podía pasarse y tú me decías, Andrés Reynoso y Jiménez, porque lo dieran como un halago. Bueno, si yo quisiera enfatizar tu segundo apellido, tal vez podría hacerlo, porque son arcaísmos. En la antigüedad todo eso se usaba, como algunos títulos nobiliarios, pero ya eso no se usa. Es un arcaísmo gramatical. Y también muy vinculante a la comunicación. Se supone que nosotros, los comunicadores, ¿verdad? Sí. Tenemos que el arte del buen hablar. No es así. Es correcto, sí. O sea que hoy en día se usa mucho la economía del lenguaje, muchísimo. La Real Academia exhorta a la excelencia de lo poco. Ellos dicen lo poco, si es bueno 2 veces. sí. Y hasta lo malo, si es poco, no es tan malo. Es decir, la excelencia de lo poco. Poner esa ahí genera un estorbo hasta gramatical, un ruido innecesario. En una de esas ocasiones que tú riegas el jardín y que doña Luisa te está llamando para el almuerzo, para la cena, ¿no te ha dicho, doctor Mejía y Torres, venga? No, fíjate que suena cacofónico. ¿No te das cuenta? Nunca. Procede. Nunca. No tiene sentido. Porque es que mi primer apellido no se confunde con un nombre. Sí. Y la Real Academia es muy clara. ¿En qué condición o qué circunstancia podría utilizarse la I conjuntiva o como conjunción entre los dos apellidos, entre el apellido paterno y el apellido materno? Solo cuando el primer apellido o paterno podría confundirse con un nombre. Sí. Pero Mejía no es nombre. Hay veces como que la Real Academia de la Lengua ha sido flexible y ha tenido que admitir algunos términos. Yo no sé si tú recuerdas en los años 70 como que decir chévere no era aceptado hasta que vino y se aceptaron esos términos, Pero hay otros como que no logran introducirse. Por ejemplo, el ejemplo de los números ordinales, que a veces nos encontramos los comunicadores que tenemos que decir 1 de agosto, 1 de agosto, y ya la Real Academia acepta primero. Sin embargo, cuando tú eres ortodoxo en la comunicación, tú dices 1 de agosto, porque son números que no siguen un orden. Los cardinales siguen un orden. Si tú dices primero, tienes que decir segundo. Es decir, los números ordinales. Sí, que tú tienes que seguir esa. Entonces, a pesar de esa licencia que ha dado la Real Academia para lo que hacen el uso del micrófono, de dar apertura un día diciendo que es 1 de agosto y que tú puedes decir 1 de agosto, como que la mayoría de los comunicadores dicen, oye, es primero, oye, 1 de agosto, pero que tú puedes decir 1 de agosto y no está como... no está incorrecto. No está incorrecto, sí, pero... Porque tácitamente la Real Academia acepta que te estás refiriendo al primer día del mes de agosto. Sí. 1 de agosto, o sea, primer día. Sí. Pero igual dice 1 de agosto, pero ya tiene que seguir la secuencia cardinal 1, 2, 3. Sí. Pasa con la nominación de los papas y los reyes. Tú puedes decir la denominación del nombre papal o del rey hasta el 10º, pero solo hasta el 10º la Real Academia lo acepta. Luego del 10º no puede decir 11º, Carlos XI de España. No, Carlos XI de España. Pero te acepta hasta el 10º.
hasta el 10. Sí, son... Pero ya de ahí tiene que seguir a números cardinales. Sí, que son aquellos que tienen la característica que siguen un orden, uno, segundo, primero, segundo, tercero, Sí. ¿verdad? Sí. Porque entonces si tú dices 1 de agosto, al otro día tú tendrías que decir 2 de agosto. 2 de agosto. Podría decirlo también, estamos en el segundo día del mes de agosto. Podría decirlo, pero entonces tiene que adornarlo. Porque el otro queda tácitamente sobreentendido. El idioma tiene muchos recursos retóricos que la gente lo usa sin conocimiento de causa. Porque se han hecho parte de una cultura, de una cotidianidad, pero la gente, mira, el otro día teníamos un debate, si es correcto decir, dame un vaso de agua o un vaso con agua. Sí. La Real Academia acepta que se diga un vaso de agua. Sí, y yo recuerdo siempre que tú decías como con cierta elegancia, después del 1 de agosto, cuando te tocaba el otro día, tú decías, estamos viviendo el segundo día del mes de agosto. Exacto. Aquí te acuerdas de sí, eso. estamos viviendo el segundo. O sea, tú estás utilizando un término que es elegante. Sí, sí, exactamente. Sí. Pues sí, mira, volviendo a lo del vaso, la gente, si tú usas una estructura lógica del lenguaje, pero el lenguaje no es lógico. El lenguaje es un conjunto de signos convencionales entre un grupo social, un grupo comunitario, una zona demográfica, que se tácitamente aceptado y la gente así se puede comunicar. Pero es un grupo de signos y convenciones, no es nada lógico. Entonces, volviendo a lo del vaso de leche, la gente usando la lógica diría, no, un vaso de leche no, un vaso de cristal con leche. Pero eso es lo lógico, pero en la comunicación no es así. Porque si yo te digo un vaso de leche, la gramática dice que existe una figura que se llama sinécdoque, donde yo pongo el contenido por el continente. O cuando yo digo, República Dominicana hoy se enfrenta a Brasil, no es que todos los dominicanos nos vamos a enfrentar a todos los brasileños en un pleito. No, es el equipo dominicano de fútbol contra el equipo de fútbol de Brasil, pero se acepta que se diga Dominicana contra Brasil. Eddie, pues hoy... Donde una parte representa al todo. Eddie, yo te voy a pedir desde allá, desde New Jersey, de que tú anuncies de que después de tu intervención yo voy a hablar de la andropausia y que puede ser un tema muy interesante para muchos hombres que andan perdidos, que entienden que la sexualidad no puede terminar. Entonces yo quiero que usted me haga la introducción para ir a los comerciales y entonces usted da la expectativa de lo que genera hablar de la andropausia, que es la analogía del hombre versus la mujer menopausia. Entonces ya vamos al break de comercial. No, dígalo después, inmediatamente después de los comerciales. El doctor Andrés Reynoso Jiménez viene con un tema interesante. Doctor, envíeme el video de la andropausia, que es la deficiencia de la hormona cardinal del hombre que tiene que ver con la sexualidad. Perfecto, ya vamos, entonces, ya concluimos, ¿no? Sí, ya concluimos acá. Está debatido eso. Así que no me dé a mí saludos efusivos diciendo que ha llegado el doctor Andrés Reynoso y Jiménez, porque ya está debatido. Aceptado. Sí. Bueno, muchísimas gracias, señores. Vamos a un break de comerciales. Inmediatamente retornemos del break de comerciales. El doctor Andrés
Reynoso Jiménez viene con un tema sumamente interesante, que es la andropausia, que sería la versión masculina de la menopausia. Así que no se lo pierdan, porque hay muy escasa información al respecto, pero hoy los hombres vamos a saber cuál es el cuadro sintomático de la andropausia, aspectos físicos y psicológicos en el hombre después de cierta edad. Así que por favor que nos suelten. Así que Martín. Bueno, pues ya en el Jueves Científico, en el día de hoy, hicimos esa sección de apertura con el doctor Aldiberto Mejía Torres desde Miami. Gracias por su colaboración, su tolerancia. Nos disculpa por el atrevimiento de a veces ocupar tiempo que uno no sabe si lo tiene disponible. Así que muchísimas gracias a él. Hoy en la parte científica del jueves de Pregunta Médica, nosotros vamos a hablar de un término que nadie habla, que es la andropausia. Andropausia. Que son las disminuciones sexuales y anímicas del hombre. La menopausia, en el día de ayer, que a las 3:30 de la tarde tuve 873 influyentes que estaban conectados con nosotros. Quise hoy llevar el contraste, el antídoto de que lo que le pasa a la mujer le puede pasar a usted, porque esas hormonas importantes son determinantes para los procesos. Son cosas que Dios hizo así. En la mujer son los estrógenos que producen los ovarios. Y en el hombre es la testosterona que produce la próstata. Ambas inciden en el desarrollo sexual y reproductivo. Oiga, por eso es que yo creo en Dios. Porque le puso esta parte a usted y esa parte a aquella. Pero lo del hombre es mal entendido. La mayoría de los hombres no buscan ayuda. Esa es la situación, se lo digo con sinceridad. No buscan y se ponen violentos, empiezan a enamorarse y muchas veces tú tienes que llamarle la atención de, si son amigos de uno, de ellos, mira, ahí lo que te dan es, esa mujer te está dando te está tomando el palomo, porque ellos quieren hacer una reafirmación de su sexualidad. Son herméticos en la casa, ellos mismos hacen un espacio para no temperar a las relaciones sexuales y se tornan herméticos y alejados, distanciados de su deber sexual. El ser humano es sexual por excelencia. Le gusta el acompañamiento, tiene hormonas que son precursoras de la sexualidad, como la serotonina, la oxitocina, la dopamina. Entonces, el ser humano, yo no diría exclusivo el ser humano. Los seres vivos, la tortolita anda detrás del tortolito,
Y la sexualidad es parte de los seres vivientes. Entonces el hombre, sobre todo el dominicano, cree que de hierro. Entonces esa hormona, desgraciadamente, ya a los 30 años empieza a disminuir. Primero le da las características sexuales, muscular, llevándose el mundo por delante. Entonces, a partir de los 30, oiga eso, la mujer a los 30 años está en su plena capacidad reproductora, en su máxima capacidad productora ovárica. Sobre todo en tiempo en que la mujer se prepara, la mayoría posterga su reproducción para los 30 años. Ya a los 30 años está en capacidad económica y profesional, pero también la reproductiva. En el hombre, a los 30 años empieza a disminuir en niveles imperceptibles. Es que ese tipo, él hace la comparación, uno tenía 18 que levantaba la sábana, entonces a los 30 él quiere seguir igual. Y uno va a los farmacéuticos y dice, doctor, pero es increíble, son personas jóvenes lo que buscan la solita, porque él quiere una reafirmación de su condición sexual. En vez de buscar un médico, eso en un ratico, yo le mido la testosterona y uno determina los niveles, la misma referencia de laboratorio te lo dice, hay una disminución acá y tú calibra eso. Lo que usted no puede irse a los afrodisíacos sin saber las condiciones cardíacas en que está, cuando pequeñas dosis de reemplazo de esa testosterona puede ser la diferencia de usted llevar tranquilidad. En vez de usted ser hermético, ya usted lo que vive peleando, usted vive peleando, que todo tirado. Entonces, esas son las condiciones que se dan en la casa cuando empiezan a disminuirse esa cantidad de testosterona. Pero al mismo tiempo, la sexualidad tiene un componente mental. Él mismo se da cuenta que él no es el mismo, que en el desempeño sexual. Entonces, en vez de buscar asesoría médica, el tipo lo que entra en conflicto. Entonces, la mujer es sexualidad un 50%, pero amor también. Entonces usted mata la pasión ahí, porque se ha convertido en un ogro, se ha convertido. Hay personas que se sientan en la mesa y porque no les sirve, mira, yo no voy a comer, me llaman en una hora. Entonces, doctor, es una situación hostil que hay. Nosotros trabajamos reemplazo hormonal para aquellos hombres, le damos sus pequeñas dosis y se lo hacemos de manera científica, porque mandamos a hacer los valores, mandamos en laboratorio a determinar los valores y va mejorando esa condición y usted le añade felicidad a su casa y al mismo tiempo se establece una transparencia, porque es que el hombre es orgulloso. El hombre es orgulloso, incluso
hay un espacio en que, independientemente de la pareja, el hombre puede tener un espacio y recurrir a la autosatisfacción sin necesidad de estar violando el derecho de la mujer. Eso es natural. 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 Entonces el hombre hasta en eso, corto en eso, no quiere expresar. Y usted no es un calimán ni nada de eso, usted es un ser humano que necesita ayuda. Necesita ayuda. Estaba diciendo el doctor Terrero, el cardiólogo, que se producen taquicardia y muchísimos problemas, porque esas pastillitas azules resuelven problemas, pero usted tiene que tener prescripción médica. Entonces, lo que se ha provocado es una verdadera hemorragia en base a la petición de ese afrodisíaco de personas que no lo necesitan, que no la necesitan. O donde tú puedes sustituir ese afrodisíaco por cantidades pequeñas de testosterona. Cantidades pequeñas de esa hormona. Cómo se siente, usted va reaccionando, cómo va, y usted lleva la felicidad a ese hogar. Y yo voy más lejos, podríamos disminuir los feminicidios, porque el hombre se siente en un espacio de indefensión y se mete en la incomunicación cuando tú necesitas ese ayuda. ¿Y quién es mejor que esa persona que tú estás ahí? No, tú no le puedes demostrar a ella de que tú tienes ciertas debilidades. Entonces hay que buscar la ayuda profesional. Los profesionales son para eso. Y en un momento, nosotros tenemos 30 años trabajando en reemplazo hormonal y empezamos con las mujeres. Pero de buenas a primeras nos encontramos que la mujer, cuando la poníamos en condiciones sexuales por falta de su hormona, entonces había un requerimiento al hombre. No, pues tráemelo por acá. Tráemelo por acá. Y uno discretamente, porque eso no lo cubre la seguridad social, hemos estado ayudando a esas parejas que sin riesgo, porque los niveles de testosterona ya, cuando usted tiene 60 años, ya usted tiene un 75, un 80% de disminución de la testosterona. Es decir, que lo que usted está haciendo es aguaje, porque es que disminuye. Lo mismo que el caso de la mujer. A mí me preguntó, pero yo no me siento nada. Digo, pero no es que que te sientas nada. Es que tú tienes una condición fisiológica donde ya tus ovarios no están produciendo estrógeno. Y eso tiene una incidencia a nivel de los huesos, a nivel de la circulación, a nivel del metabolismo, ahora que hay altas temperaturas. Entonces podemos ayudarte. Y yo les doy el testimonio que yo tengo pacientes que tienen 30 años asistiendo a mi terapia, 30 años. Y con condiciones bonitas, piel bonita, porque es usted que se está dejando caer. Porque usted no mira el programa, usted no está mirando, pero es que después de los 50 años, a usted mujer, que se fueron
los hijos. Entonces tú necesitas disfrutar, no meterte en un rincón a hacerte vieja, sino mantener. Dice, doctora, ahí en Igua, Felicia, usted me puede mencionar 100 veces, porque Felicia tiene unos 18 años yendo tiene 2 hijos, tiene como 18 años yendo a mi terapia. Y yo digo, Felicia, no le digas a nadie que tú tienes 60 años que cumpliste ahora. No lo diga a nadie. Nadie lo va a creer. Ahora ella es psicorrígida porque se necesita todo un protocolo. Mientras yo estoy sustituyendo las hormonas, usted no puede hacer exceso de carbohidratos. Hay pacientes que yo le he quitado el arroz. Y me han bajado 40 libras y 35 libras. Entonces tiene que ver mucho con la disciplina del paciente. Y no es de que usted te la va a poner hoy y mañana usted va a hacer lo que le da la gana. Yo voy a seguir este bloque hasta las 45 porque es necesario dedicarle tiempo a esta epidemia. ¿Cuál es la epidemia? De hombres silenciosos, herméticos, que no se atreven a abrir la boca. Como dicen allá en Puerto Plata, ya no ofenden. Porque la sexualidad tiene un componente mental también. Hacen una remembranza de lo que era su desempeño hace 15 años y entienden que su problema es genético, no fisiológico, normal. Es que empieza cuando usted tiene 18 años, es como la muchacha chivirica, lleva el mundo por delante, decía mi mamá. Y así mismo pasa con el muchacho. Pero en el hombre, esta condición necesita mucha educación. Necesita orientarlo al hombre. Porque el uso excesivo de afrodisíacos, como me lo han dicho algunas farmacéuticas, algunas farmacias, doctor, eso se vende. Entonces ya la iniciativa de la testosterona, porque hay una cascada, cuando usted se enamora, hay una cascada de testosterona para que se active la próstata. Ella se activa automáticamente porque tiene una dualidad reproductiva también. Siempre la parte sexual colateralmente busca la reproducción. Entonces, la próstata se llena de líquido espermático y es un conjunto de sensaciones que incluyen la parte reproductiva, la parte emocional, que es hermoso usted crearlo usted misma, no es que usted vaya a comprar una pastilla. Que usted vaya a comprar una pastilla. A mí no me da vergüenza decir que como yo como médico, me voy a tirar al suelo. No. Yo mido porque mis niveles de testosterona y en función de eso nunca he usado un afrodisíaco. Sin problema. Nunca he usado. Y la sexualidad se ve natural. Se ve natural. Porque usted no tiene que andar escondida, sacando una cosita de la cartera. Oye, hay hombres que además hay que revisarle la cartera, que viven con esa bala ahí. Entonces, no es por ahí que se resuelve.
ha sido un invento, un buen invento, las pastillas azules, pero con los niveles de testosterona regulados, usted puede seguir con sus capacidades, con sus deseos, y va a contribuir a la paz de esa casa. Porque usted no tiene que estar irritado y lleno de capricho. Pero yo estoy seguro, el Ministerio Público con Jenny Berenice no va a debatir eso. Pero Jenny, ahí hay un problema. La mayoría de esos feminicidios, fíjense que tienen como principal herramienta la parte de la sexualidad de una mujer que ya ese compañero no le representa una oferta y que ese señor se mete en ansiedad y que aparece otro. Entonces eso es imperdonable, déjame buscar un cuchillo porque eso es imperdonable. ¿Por qué que tú me lo estás diciendo en la cara que yo no sirvo para nada? Fíjense, el último feminicidio, el tipo, creo que el apellido era Upia, el tipo insistía bien y trataba de reanudar sus relaciones hasta que descubrió que ella tenía otro. Ay, eso lo quilló. Eso lo alteró. Porque ella le está haciendo un diagnóstico de que no hay un desempeño. Y él mismo se da cuenta. Él dice, nuestras alteraciones conyugales se derivan de que yo no tengo el mismo desempeño. Eso es lo que él está pensando. Y la mujer le da la razón. Entonces ese es el punto culminante, el punto de inflexión que indujo el último feminicidio a que había que terminar con la vida de esa mujer. Entonces, eso es falta de orientación que hay en nuestro país, donde usted no tiene una vida sexual integral, inacabable. Esos son como los lubricantes de un vehículo, que usted tiene cada tiempo, mirar eso, cómo está eso, para que funcione el vehículo. Así mismo el ser humano. ¿Quién le dijo a usted que usted va a estar como un rifle hasta los 60 años? No. La mayoría de los hombres en los 60 años ya tienen disminución entre un 65 y 30% de la testosterona, hormona principal de la sexualidad humana, del hombre. Un 65%. No es cierto que usted... No es cierto que usted va a tener eso todo el tiempo. No, usted necesita reforzamiento. Y eso es, un médico amigo le puede ayudar. Por eso decía mi papá, es bueno tener siempre un abogado. Tengo esos dos abogados allá, fuera del país. Luisa Tejeda y Mejía Torres, es bueno tener siempre un abogado, un policía. Para usted tener un escudo. Y el otro amigo que usted tiene que tener es un médico. Además del policía y el abogado. Un médico.
un médico. Lo del policía, ahora con el Código Penal, eso se va a alterar porque nadie va a violar una ley porque usted dice que enseña una tarjeta, dice que le enseña de un amigo, que usted está pegado. No, mira, acompáñeme al cuartel mientras tanto. Eso era antes que un policía te sacaba. Pero sí el médico y el abogado te pueden asesorar permanentemente, decirte lo que hay, y todo es posible. Todo es posible. Y una de las cosas importantes es siempre usted vincular la edad con su edad. Yo no creo eso de que 40-20 ni nada. Siempre vincular con la edad. Porque usted está acorde con las expectativas. Jóvenes que busquen jóvenes. Usted está acorde con las expectativas de esa persona. Ahora, con el pecho fuera, no. Con el pecho fuera, no. Con la mano pelada, no. Usted tiene que buscar informaciones para su sexualidad, para el buen desempeño de su sexualidad, porque entonces usted lo que va a estar es pasando vergüenza. Y en la farmacia, la farmacéutica, nada más se ríe, porque usted es dependiente de la farmacia. Y usted no puede, es como un talismán que usted tiene. Usted no puede andar sin eso. Y con problemas en la casa. Porque úsalo en la casa. Úsalo en la casa. No, lo que hacen es que son desertores de la casa. Los que tienen andropausia. Desertores de la casa, entonces empiezan a pelear en la casa. Hay un momento donde la situación se hace irresistible. Por eso República Dominicana tiene una alta incidencia de divorcios, de feminicidio, porque la sexualidad, como dije al principio del programa, es determinante, en todo es determinante. La sexualidad es determinante en todos los seres vivos. Y que se expresa en preferencia. Cuando usted se une con una pareja es porque usted tiene una preferencia. Entonces, si usted no está funcionando, trate de buscar la solución. Porque fíjense de un grupo de perros teniendo relaciones. Cuando una perra está en calor. Oye, hay perros ahí que quieren, pero ella está mirando a otro perro. Y generalmente el embarazo proviene de ese perro, que ella se enamoró. Eso lo hizo por la serotonina, la oxitocina. Eso es lo que hace. Por eso es que la vida es bonita. Por eso es que la vida es bonita. Y esos perros todos están en capacidades de tener la relación sexual. Pero ella, como dijo Alberto Cortés, distingue en las multitudes el blanco y el negro. Y en las multitudes distingue también a la mujer que ama. Ese es el amor. Hay que incentivar el amor permanentemente. No puede caerse eso. No puede caerse. Con discusiones estériles van 69 mujeres en feminicidio en lo que va de año. Y es que tenemos una parte económica, están todos los ingredientes. Una parte económica, que los cuartos no van para nada. Y encima de eso, las cosas no están funcionando bien.
Las cosas no están funcionando bien. ¿Por qué? Porque el hombre se convirtió en un elemento hermético, caprichoso, vive pensando cómo fueron sus relaciones, cómo la conoció, pero tiene la mujer ahí, en vez de decir, mira, esto hay que resolverlo. Yo vi en Pregunta Médica, en Frecuencias Dominicanas, canales líderes de Plaza Lama, que hay solución para nosotros y yo no puedo estar ocultándotelo. Yo no puedo. Y la persona de confianza eres tú. La confianza eres tú. Hubo un señor que llegó a mi consultorio y él tenía ya 6 meses con una presión. Cuando entraba, perdía la erección. Digo, no, eso se resuelve. Vamos a ver si es verdad. Que tú vas a estar en el túnel y te va a pagar. La testosterona en el suelo. Tenía como 40 de testosterona. Digo, tú vas a meter un yaguazo. Vamos a ver ahora si se te va a pagar en el túnel. Entonces, porque los médicos estudiamos para eso. Pero él creía que un componente mecánico. Y ella, mi amor, no te preocupes, pero es que... también usted también tiene que ayudar. Vete al médico. Vete al médico. Porque ese tipo se va a meter en capricho. El hombre que anda en buen desempeño sexual no tiene celo. Es como ese grupo de perros que él ve, él está ahí. Bueno, ojalá sea yo el dichoso. Pero se da cuenta de la reacción de la perra, rechazando a todo el mundo. Hasta que se le acerca. Dice, mira, Entonces, así mismo es el hombre como ese perro, porque está seguro de sí mismo. No te apures. Deja que todos esos tipos se den cuenta que no eres tú el preferido, y voy yo. Entonces, como decía mi papá, ahí mismo la monta. Así que vamos con esta canción. Nos perdonan el día de hoy y suéltame. Bueno, Tarde Científica, la verdad que ha sido muy interesante. Este tema lo traté en septiembre 2025. No me gusta la parte repetitiva de los temas. Y si usted le presta atención, que puede hacer réplica de este programa en YouTube y en Facebook y mirarlo y entenderlo, porque está concitando por muchos problemas en la población de la familia. La familia es el eje fundamental de la sociedad. Entonces, de la familia hay que fortalecerla. Yo digo, everybody happy, todo el mundo contento. Y para eso es necesario el diálogo, la concertación. Y hay lo que se llaman médicos primarios, si usted vive fuera del país. Y aquí cualquier médico edificado puede medir esos niveles y llegar a la conclusión de que esa hormona principal, que es la responsable de las características sexuales, del tono de voz, hasta desarrollarse el ser humano, no es una producción de la glándula prostática permanente. Es un elemento hormonal que se agota, y en el hombre, desgraciadamente, empiezan sus declives de forma temprana. Bueno, tan interesante programa, pero hemos tenido todos esos problemas gracias a un señor llamado Marrancini. Qué hombre que ha provocado problemas en este país.
Qué hombre, y se pega con todos los gobiernos. Ojalá que puedan ordenar el programa y vamos a despedir formalmente porque van a dañar todos los aparatos, Maranzini, si sigue así. Así que suéltame.